No todo lo que está en Internet debería estar. Más allá de Google, de YouTube, de redes sociales, existe un rincón oculto, profundo, imposible de controlar. Un lugar donde las reglas no existen, donde los límites morales se borran, y donde el horror no es ficción, es contenido compartido. Hoy, en Enigmas de la Humanidad, nos adentramos en lo más oscuro de la Deep Web, no para asustarte, sino para que sepas que hay puertas digitales que, una vez abiertas, ya no se pueden cerrar. Prepárate para conocer las 7 historias más aterradoras que se han filtrado desde las profundidades del Internet prohibido. Y recuerda, si decides mirar hasta el final, puede que algo te mire de vuelta. Historia 1. El experimento del cuarto negro. Dicen que fue parte de un proyecto clandestino europeo. Otros aseguran que ocurrió en una universidad privada del norte de Alemania. Pero todos coinciden en algo: los registros de este experimento no debieron haber salido a la luz. Era 2011 cuando apareció por primera vez en un foro oculto de la Deep Web, conocido como Black Data, un archivo comprimido con el nombre Projekt Schwarzraum, en alemán, Proyecto Cuarto Negro. El archivo contenía fragmentos de video, escaneos de notas manuscritas, y una grabación de voz con acento fuerte, repitiendo: Die Dunkelheit spricht zuerst in Gedanken. La oscuridad habla primero en pensamientos. La propuesta del experimento, según los documentos, era simple. En apariencia, se buscaba analizar los límites de la conciencia humana en aislamiento total. Para ello, 5 voluntarios fueron encerrados en habitaciones completamente oscuras durante un período de 30 días. Oscuridad total, sin relojes, sin ventanas, sin contacto humano. Solo una cámara infrarroja grabando desde una esquina del techo. Los sujetos estaban separados entre sí, pero podían comunicarse por una línea interna, aunque las reglas eran claras. No podían hablar entre ellos a menos que fuese necesario. Alimentos en forma líquida eran suministrados automáticamente cada 8 horas, o lo que se estimaba como 8 horas. Al principio, los registros mostraban lo esperado: confusión temporal, ansiedad, frustración. Uno de los sujetos, identificado como voluntario 3, empezó a hablar consigo mismo al tercer día: no sé si esto es un sueño o si ya he muerto, pero hay algo que se mueve en los bordes del cuarto, aunque no puedo verlo, lo siento. Al séptimo día, los 5 presentaban síntomas de despersonalización severa. No sabían quiénes eran. Uno de ellos dejó de moverse por completo. No dormía, no comía, solo permanecía de pie, mirando hacia una pared. El equipo de observación, según los documentos, decidió no intervenir. En el día número 10, las transmisiones comenzaron a presentar interferencias extrañas, no del tipo electrónico, sino interferencias visuales, sombras que se deslizaban por los bordes de la imagen, pero que no correspondían con los cuerpos, ojos que parecían abrirse en las paredes, y lo más perturbador, en un momento, en la habitación vacía del voluntario 2, que había sido retirado por colapso nervioso, se captó una figura sentada en su cama. Nadie más tenía acceso. Para el día 15, el experimento se suspendió abruptamente, pero no por razones técnicas. Uno de los observadores, un psicólogo clínico con 20 años de experiencia, se suicidó esa misma madrugada, dejando una carta que solo decía: no es oscuridad lo que los rodea, es algo que despierta cuando se quedan solos. Los voluntarios sobrevivientes fueron llevados a instalaciones médicas militares. De ellos, nunca más se supo, aunque años después, un video corto fue subido a un subforo oculto. En él, aparece un hombre con bata hospitalaria, ojos totalmente dilatados, murmurando en voz baja: no era el cuarto, era lo que el cuarto dejaba salir de mí. Después de eso, todo rastro del experimento fue borrado. Black Data desapareció del mapa digital. Los archivos dejaron de compartirse. Y a quien preguntaba por Projekt Schwarzraum, le respondían, con un simple mensaje automático: este cuarto ya está ocupado. Historia 2. Red Room 167. Durante años, los foros más oscuros de la Deep Web han susurrado sobre los llamados Red Rooms, salas ocultas donde se transmiten en vivo actos de tortura,
supuestamente reales, para una audiencia dispuesta a pagar por ver, e incluso intervenir. La mayoría lo consideraba mito urbano digital, hasta que apareció Red Room 167. Todo comenzó con un mensaje cifrado que apareció en OnionTalk, un foro subterráneo especializado en contenido encriptado. El mensaje decía: 167 doors, one is open, las 2:17 UTC, bring coin, no morality allowed. Ese día, a la hora exacta, un grupo reducido de usuarios reportó que la dirección compartida desbloqueó una transmisión en tiempo real, pantalla negra, ruido blanco, una cuenta regresiva en números rojos, y un chat activo, donde solo escribían en clave. Cuando la cuenta llegó a 0, la pantalla mostró una habitación roja, las paredes parecían acolchadas, sin ventanas, sin puertas visibles. En el centro, una figura humana, sentada en una silla metálica, con los brazos colgando, el rostro cubierto por una especie de máscara de tela. No se movía, la transmisión no tenía narración, ni música, ni efectos, solo el sonido ambiente, el leve zumbido de la cámara y una especie de goteo rítmico que parecía provenir del techo. Después de unos segundos, apareció un mensaje en la pantalla: Place your Bitcoin Interactive. Los usuarios comenzaron a mandar cantidades de Bitcoin. Quien más pagaba, elegía lo que sucedía a continuación: electroshock, corte, privación de oxígeno, aislamiento sensorial, inyecciones. Y lo peor, la víctima no estaba amarrada, simplemente no se movía. Al principio, muchos pensaron que era un maniquí, pero tras la primera orden, una descarga eléctrica leve, el cuerpo reaccionó. Un espasmo involuntario, una exhalación forzada. Estaba vivo. Los usuarios empezaron a enloquecer en el chat. ¿Está drogado? ¿Por qué no grita? ¿Por qué no reacciona más fuerte? Uno de los administradores del sitio escribió algo que heló la sangre de todos los presentes. El sujeto 167 no reacciona, porque no recuerda ser humano. En el minuto 14, la transmisión mostró una distorsión visual. Por una fracción de segundo, la cámara enfocó de cerca el rostro de la víctima, y sus ojos se abrieron, negros, sin iris, sin emoción, como si estuviera viendo hacia adentro, no hacia afuera. Fue entonces cuando la sala comenzó a oscurecerse lentamente, no como si se apagara una luz, sino como si algo estuviera absorbiendo la claridad. En el minuto 17, la transmisión se cortó, sin advertencia, sin despedida. Todos los intentos por rastrear la ID fallaron. La wallet de Bitcoin usada fue vaciada y autodestruida. El servidor desapareció, y el nombre Red Room 167 fue vetado automáticamente en los foros oscuros, como si alguien o algo no quisiera que se hablara más de eso. Semanas después, un usuario anónimo subió un post breve. No era un Red Room, era una jaula. Ese fue su único mensaje. Su cuenta fue eliminada a los minutos. Algunos creen que el sujeto en la silla no era una víctima, sino un experimento, una entidad atrapada en carne humana, drogada hasta perder la conciencia de sí misma. Otros dicen que no era humano desde el principio, y los más oscuros aseguran que Red Room 167 sigue activo, pero ahora es la audiencia la que está siendo observada. Historia 3. El archivo SCP-2735, a primera vista, era solo un documento PDF perdido entre miles de archivos comprimidos en un repositorio olvidado de la Deep Web, bajo el nombre en clave hecho Vault 17. Nadie le prestó atención, hasta que alguien lo abrió. Era una variante del formato SCP, esa base de datos de ficción colaborativa donde se describen fenómenos paranormales, entidades y objetos anómalos. Pero este no se sentía como ficción, las marcas eran distintas. No había redacción creativa ni tono narrativo. Era un informe clínico militar real. El encabezado era simple y crudo. SCP-2735. Estatus: activo. Ubicación: clasificada. Título: entidad menor de conciencia interdimensional. Sujeto: niño sin rostro. La primera parte del archivo describía a un sujeto masculino, aparentemente de entre 7 y 9 años,
encontrado en un túnel de mantenimiento de una instalación subterránea abandonada en Ucrania. El niño no tenía rostro, literalmente, piel completamente lisa, sin ojos, nariz o boca. Sin embargo, podía ver, oír y comunicarse. ¿Cómo lo sabían? Porque el niño hablaba directamente en la mente del personal, no con palabras, sino con imágenes mentales, sensaciones, recuerdos que no eran suyos. El informe indicaba que cualquier persona que pasara más de 5 minutos en la misma habitación que SCP-2735 comenzaba a experimentar síntomas neurológicos, déficit de atención, pérdida del sentido del tiempo, crisis de llanto sin causa aparente, y en los casos más graves, rupturas de identidad. Uno de los científicos de campo escribió en su diario: después de 7 minutos con él, ya no recordaba el nombre de mi madre. Después de 9, no recordaba el mío. Las cámaras que intentaban grabarlo directamente fallaban, o más bien, se distorsionaban, pero no de forma digital. La señal se mantenía, pero lo que captaban eran otras imágenes, habitaciones que no existían, cielos con 2 lunas, figuras humanoides sin rostro flotando en la oscuridad. En una ocasión, un técnico intentó transmitir en vivo lo que veía desde la sala de observación. Lo que recibió la audiencia fue una secuencia de 42 segundos de gritos, pero no del niño, sino de cientos de voces adultas, todas superpuestas, todas repitiendo lo mismo: tú fuiste él, y él será tú, siempre ha sido así. Después de eso, el archivo se corta, literalmente. El resto del documento está tachado con bloques negros, excepto una nota a mano al final de la página. El niño no es una entidad. Es un agujero en la conciencia, una grieta que nos está mirando desde el otro lado. No lo contiene la instalación está dentro de él. Apenas unas horas después de que el archivo se viralizara en los círculos ocultos de la Deep Web, el repositorio fue dado de baja, no por usuarios, sino por un cierre de emergencia de red vinculado a una supuesta amenaza biológica. La ironía: no había nada biológico en SCP-2735, o al menos, nada de este plano de realidad. Un usuario anónimo que decía haber trabajado en el archivo dejó un último post: él no tiene rostro porque no es un quién, es un cuándo, y si alguna vez sueñas con un niño sin cara, no despiertes. Desde entonces, el número 2735 aparece de forma espontánea en búsquedas relacionadas a sueños lúcidos, parálisis del sueño y trastornos de identidad disociativa. Y tú ya lo viste en tu mente. Historia 4. El juego de la cámara espejo. Nadie sabe con certeza quién lo creó, solo que el archivo apareció por primera vez en una red privada de intercambio de software experimental, bajo el nombre de MirrorCam. Exe era un ejecutable de menos de 4 megabytes, sin descripción, sin autor, ni comentarios. Solo un mensaje emergente al instalar: tú ya estás aquí, solo necesitas verte. Quienes lo descargaron pensaban que se trataba de un filtro visual, una curiosidad tipo creepypasta. El programa abría una interfaz extremadamente simple, pantalla partida en dos, como un espejo digital, mostrando la imagen de tu cámara web en tiempo real. Nada fuera de lo común, al principio, pero entonces empezaba el juego. Regla 1. Deja la cámara encendida por 3 noches seguidas. El programa no tenía botón de cerrar, solo podía ser minimizado, y si alguien intentaba apagar la computadora, no respondía. La pantalla se quedaba en negro, excepto por la imagen congelada de quien estaba frente a la cámara. En la primera noche, no pasaba nada, excepto por pequeños desfases en el reflejo. El parpadeo del reflejo ocurría medio segundo después, casi imperceptible, pero inquietante. En la segunda noche, los desfases eran más evidentes. El reflejo comenzaba a hacer pequeños movimientos no sincronizados, voltear la cabeza, sonreír cuando tú no lo hacías. Usuarios pensaban que era un glitch deliberado, hasta que una usuaria notó algo aún más perturbador: el reflejo seguía parpadeando, aunque ella tenía los ojos cerrados. En la tercera noche, algo cambiaba en la interfaz. Ya no decía MirrorCam, Exe en la ventana, ahora el título era Observándote, versión final.
En ese punto, el reflejo ya no imitaba nada, no movía los labios cuando tú hablabas, no respondía a tus gestos, solo te miraba, con una sonrisa imperceptible, una calma siniestra, como si supiera algo que tú no. Uno de los usuarios que grabó su pantalla durante la tercera noche compartió un fragmento. Él se veía claramente en la cámara, y detrás de él, en el reflejo, una figura borrosa se acercaba desde el fondo de su cuarto, lentamente. Al girar, no había nada, pero el reflejo ya no mostraba su rostro. El último testimonio vino de un streamer que lo instaló en vivo para su canal. Durante los primeros minutos todo parecía normal, incluso aburrido, hasta que el reflejo empezó a moverse cuando él se quedaba quieto. El chat se volvió loco. Decenas de personas comentaban: "No eres tú", parpadeó antes, "mírate bien, eso no eres tú", y entonces, la transmisión se cortó. La pantalla se congeló en un frame del streamer sonriendo, pero con los ojos totalmente negros. El canal fue eliminado automáticamente, por infracción de identidad visual. Nunca más se supo de él. Quienes han instalado MirrorCam Exe aseguran que desde entonces, sus cámaras web se encienden solas de madrugada, incluso si el software ya fue borrado. Un par de casos extremos afirman haber visto su rostro reflejado en pantallas apagadas, en cristales, en ventanas, pero con una expresión diferente a la suya, una expresión que no pueden describir. Solo saben que ese otro tú no está simplemente imitándote, está esperando el momento justo para ser tú. Historia 5. El Hospital 8B. Todo comenzó con un mapa, un simple mapa interactivo alojado en un servidor oculto, compartido en un foro de investigación anónima llamado The Ep Atlas. El usuario que lo subió lo tituló con una frase extraña: "Hay lugares que no existen, pero que igual te esperan". Entre decenas de ubicaciones falsas y coordenadas manipuladas, había una que sobresalía y 8, BRM Hospital, coordenadas SA 453923.9 N2534 18.7 ubicación, Rumania, cerca de Braov, en medio del bosque. Aparentemente, era un antiguo hospital psiquiátrico soviético abandonado, pero no aparecía en ningún registro satelital actual, como si lo hubieran borrado o escondido. Un grupo de usuarios, obsesionados con el misterio, decidió organizar una expedición real. Llegaron al lugar, guiados por coordenadas descargadas desde el mapa, y lo encontraron. El hospital estaba ahí, pero no tenía nombre, solo un número desgastado en la entrada oxidada, 8B. Al ingresar, todo parecía normal, dentro de lo perturbador. Camas oxidadas, puertas abiertas, pasillos interminables y silencio absoluto. Pero lo que encontraron en la planta baja fue lo que desencadenó la pesadilla: un sótano, y dentro del sótano, una sala con una computadora aún encendida. La pantalla mostraba una interfaz retro, con fondo negro y letras verdes: "Archivo de identidad clínica, proyecto 8B". Había cientos de registros de pacientes, pero todos tenían el mismo rostro, nombres distintos, fechas de nacimiento diferentes, enfermedades distintas, pero la misma foto de perfil, la misma expresión, los mismos ojos vacíos, como si no miraran la cámara, sino algo más allá de ella. Uno de los expedicionarios relató que, al ver esa imagen, sintió náuseas repentinas, como si algo dentro de él reconociera ese rostro, aunque nunca lo hubiera visto. Las grabaciones que encontraron en casetes VHS estaban aún peor. En una de ellas, un sujeto con bata hospitalaria repetía frente a cámara: "Yo era otro antes. Me acuerdo de su vida, sus recuerdos, pero ahora, solo están los míos. ¿Dónde estoy? ¿Quién de nosotros fue el primero?". Los archivos de audio estaban distorsionados, pero un patrón se repetía: gritos en varios idiomas, pero todos diciendo lo mismo: "No soy yo, no soy yo, no soy yo". Y luego, el eco de una voz que no parecía humana: "Eres la copia más limpia. Te vamos a usar otra vez". Los visitantes intentaron irse, pero algo no encajaba. Uno de ellos, llamado Pavel, comenzó a actuar extraño, callado, observador. No respondía por su nombre,
Solo murmuraba, estoy en el lugar correcto ahora. Al fin me reconocieron. Después de salir del hospital, desapareció. Su rostro, días después, apareció en un nuevo archivo subido a la red, en una entrada llamada Paciente 8B432. Con el mismo rostro, las teorías no tardaron en explotar. Algunos creen que el Hospital 8B era un experimento soviético para clonar la conciencia. Otros dicen que no eran clones, sino cuerpos vacíos esperando ser habitados. Los más perturbadores sugieren que el hospital en realidad no existe físicamente todo el tiempo, que aparece cuando alguien que pertenece a él se acerca, y, si ese alguien eres tú, ya no puedes irte siendo el mismo. Al final del foro, días después, apareció un mensaje cifrado. Si sueñas con pasillos blancos y luces que parpadean, no abras la puerta 8B, ya estuviste ahí. Desde entonces, quien busca el hospital en la Deep Web recibe siempre el mismo resultado. Error 8B, identidad duplicada. Historia 6. Silencio. Exe, era solo un archivo. Eso es lo que pensaban quienes lo encontraron compartido de forma encubierta en un hilo llamado Calla y Escucha, dentro de un subforo escondido en la Deep Web dedicado a arte digital experimental. El nombre del archivo, silencio, exe, tamaño, 44 kilobits, sin iconos, sin metadatos, sin firma de autor. Solo una advertencia al pie de página del post que lo contenía. Si lo descargas, ya perdiste. Miles lo ignoraron. Algunos lo tomaron como un juego viral, como tantos otros. Pero quienes sí lo ejecutaron, jamás volvieron a hablar de lo que escucharon. De hecho, varios literalmente jamás volvieron a hablar. Al hacer doble clic, no se abría ninguna ventana, solo se activaba el micrófono de forma automática, y tras 5 segundos de completo silencio, se escuchaba una respiración humana, profunda, irregular, demasiado cerca del oído, como si alguien estuviera detrás del usuario, aunque la habitación estuviera vacía. Luego, una voz femenina, susurrante, pronuncia el nombre real del usuario, y no el nombre de usuario, el nombre verdadero. Esto fue lo primero que hizo que se encendieran las alarmas. Gente que había usado seudónimos, proxies, VPNs, escuchaba su nombre completo susurrado como si fuera una sentencia. Hola, nombre, al fin callaste. Después de eso, comenzaban los efectos. Primero, sensación de presión en los oídos, como si descendieras en un avión, pero más profundo, más doloroso. Luego, incapacidad de hablar. Literal, la mayoría reportaba que no podían articular palabras, ni siquiera en voz baja. Sus bocas se movían, pero nada salía. Algunos pensaron que era sugestión, hasta que los efectos se mantenían horas después de cerrar el programa, incluso días. Se registraron múltiples casos en redes ocultas. Usuarios que acudieron a salas de emergencia creyendo que habían tenido un derrame cerebral, pero los estudios mostraban actividad cerebral completamente normal. Sus cerebros querían hablar, sus cuerdas vocales estaban intactas, pero algo entre ambas cosas estaba bloqueado. Un caso particularmente alarmante fue el de un joven en Polonia que grabó todo el proceso para un experimento personal. En el video se le ve ejecutando el archivo. Al minuto y medio, su expresión cambia, parece querer decir algo, pero no puede. Sonríe nerviosamente, intenta hablar, grita, pero solo se escucha su respiración. Luego, la cámara cae. El video termina con un cuadro congelado, pero no del joven, sino de una figura oscura, al fondo del cuarto, apenas visible, sentada, observando. Silenciosa. El archivo fue analizado por expertos en código, y ahí viene lo más terrorífico. No tenía código ejecutable común, no contenía loops, ni scripts de audio, ni activadores de micrófono conocidos. Era, literalmente, un archivo vacío. Entonces, ¿cómo hacía todo eso? Un usuario anónimo afirmó que el archivo no era un programa, sino un contenedor. Una especie de prisión digital para algo que solo necesitaba ser liberado con la atención de alguien. Al abrirlo, lo miras, y al mirarlo, te oye. Días después, el mismo usuario escribió en su blog personal: no necesitas oídos para escuchar, solo silencio, y ya hay demasiado en mí. Ese fue su último post.
El hilo original donde se compartió silencio. Exe fue eliminado automáticamente. La dirección IP de quien lo subió no existe en ningún registro. El archivo aún circula en canales privados, compartido como un reto, como un ritual, como un virus sin código. Y lo más escalofriante, algunos aseguran que, tras ejecutarlo, no solo pierdes la voz, pierdes algo más. Una mujer en Argentina escribió en un foro: volví a hablar, pero mi voz ya no suena como antes. Mi familia dice que tengo otra entonación. A veces, cuando hablo, no soy yo la que dice las palabras. Así que ahora, sabes por qué no debes abrirlo, y si ya lo hiciste, demuestra que aún puedes hablar. Historia 7. La carpeta testigo fue descubierta por accidente, o al menos, eso dijo el primer usuario que la compartió. La carpeta apareció en una base de datos olvidada de la red Seronet, alojada entre archivos que parecían haber sido abandonados hacía más de 10 años. El nombre del directorio era simple: testigo sin números, sin claves, sin protección, como si quisiera que alguien la abriera. Dentro había subcarpetas etiquetadas con fechas específicas, cada una asociada a un evento trágico y público: explosiones, incendios, tiroteos masivos, catástrofes fortuitas que habían sido noticia a nivel mundial, pero lo que contenían no eran reportajes, ni documentos clasificados, eran fotografías cotidianas, captadas por personas anónimas: una boda, una fiesta de cumpleaños, un vagón de tren, una reunión escolar, y en cada una, en algún rincón, siempre aparecía la misma figura, a veces en el fondo, apenas visible, a veces reflejada en una ventana, o entre la multitud, mirando directo a la cámara, pero siempre allí, una figura humanoide, alta, delgada, sin rasgos definidos. No parecía moverse, pero tampoco era estática. Los archivos de metadatos mostraban que esa figura no estaba en la imagen original, aparecía después, como si la imagen se actualizara con el tiempo. Y aquí es donde todo se pone más extraño. Una subcarpeta final, sin fecha, llamada simplemente tú, contenía archivos JPG, sin nombre. Al abrirlos, los usuarios encontraban imágenes de ellos mismos. No eran fotos tomadas con sus cámaras ni guardadas por ellos. Eran momentos privados, incluso secretos. Uno de los usuarios relató haber encontrado una foto suya durmiendo, con la figura al pie de su cama. Otro encontró una foto de su infancia, donde la figura aparecía al fondo, detrás de su madre. Una tercera persona vio una imagen de su futuro, una escena que no había ocurrido aún. Días después, ocurrió exactamente igual. La carpeta empezó a esparcirse como una plaga. Quien la descargaba encontraba nuevas imágenes, aunque nadie las hubiera subido, fotos que se actualizaban solas, momentos que aún no pasaban, pero que parecían estar siendo anticipados. Los foros estallaron. ¿Era un malware? ¿Un proyecto de vigilancia experimental? ¿Una IA predictiva? Nada encajaba, y entonces vino el post final, escrito por un usuario desconocido que decía haber llegado al archivo fuente original de la carpeta. No son fotos, no son recuerdos, son marcas. La figura no está en las imágenes, está en nosotros. Aparece cuando alguien está por cruzar el umbral, cuando está por morir, cambiar o desaparecer. La carpeta no te muestra tu pasado, te muestra lo que vas a olvidar. El mensaje cerraba con una advertencia: si lo viste, ya eres parte del archivo. No huyas, alguien más está viendo por ti. Días después, varios usuarios reportaron errores graves en sus sistemas operativos, iconos de carpetas con nombres irreconocibles, sus cámaras web encendiéndose solas, y lo peor, archivos nuevos, apareciendo cada noche, con fechas futuras. Uno en particular recibió una imagen con el título final JPG. La imagen era de él mismo, sentado frente a su pantalla, tal como estaba en ese instante, pero detrás, al fondo de la habitación, la figura, borrosa, ya se había acercado. Desde entonces, el acceso a la carpeta testigo está restringido. Cada vez que alguien intenta subirla de nuevo, desaparece, se autodestruye, o peor, reemplaza los archivos del usuario por nuevas fotos,
Nadie sabe cuántas copias quedan, pero si la encuentras, ya sabes lo que significa. No estás viendo un archivo, tú eres el archivo, y alguien más está observando tu historia. Ya las escuchaste, historias que no deberían existir, archivos que nadie debería haber encontrado, figuras que no pertenecen a nuestra realidad, y sin embargo, están aquí. Quizás todo fue ficción, o quizás, acabas de abrir la misma puerta que otros intentaron cerrar, porque la Deep Web no es solo un lugar, es un espejo, y lo que refleja, a veces, nos incluye a nosotros. Esto fue Enigmas de la Humanidad. Y si este video te dejó pensando, imagina lo que viene después. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en el próximo descenso, porque el misterio nunca descansa.